Antes de empezar a hablar de esos cuidados paliativos para los pacientes con cáncer, es necesario hablar de esta enfermedad. ¿Qué es en sí el cáncer? Bueno, el cáncer realmente es una enfermedad que puede comprometer cualquier estructura del cuerpo. Es una degeneración propiamente de las células. El lugar a donde se realice esa deformidad o esa deformación de la célula es donde va a marcar el punto primario de origen del cáncer. La causa por la cual esas células se degeneran, mutan y empiezan un crecimiento exagerado, tanto en número como en tamaño, pues está determinado no solamente por factores ambientales, como todo el mundo lo conoce actualmente, como el humo del cigarrillo, como los conservantes de algunos alimentos, los pesticidas que se utilizan en la agricultura, y adicionalmente existen unas cargas genéticas que predisponen a esas personas o a algunas personas a que puedan desarrollar ciertos tipos de cáncer. Hay enfermedades que se saben de manera específica dónde se presentan. Entonces hablamos de sinusitis y nos vamos a la parte de las fosas nasales en el rostro, hablamos de otitis y nos vamos a la parte auditiva, pero cuando se habla de cáncer uno no sabe dónde puede estar. Se habla de cáncer, cáncer de piel, ya lo decíamos, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer en la próstata. ¿Por qué estalla, por así llamarlo, el cáncer en cualquier parte del cuerpo? Digamos que donde exista una célula viva, existe el potencial de desarrollarse el cáncer. Existen esas predisposiciones genéticas que son factores que lamentablemente no se podían modificar, en este momento se pueden modificar. Obviamente ese tipo de modificaciones todavía no están al alcance de la medicina, sino más sobre todo en el ámbito experimental, y también los factores ambientales que han venido cambiando de manera dramática en todo el mundo, tanto los contaminantes como el uso de sustancias que aceleran, digamos, esos procesos. Pero donde exista una célula viva, existe el potencial de desarrollarse el cáncer. Bueno, en algunas ocasiones el cáncer es adquirido, ya lo decía usted, mecanismos como la alimentación, como la exposición a los rayos del sol, pero en otros casos el cáncer se puede presentar de manera genética. Sí, realmente es una gran proporción. Incluso hay casos muy famosos de personas que han tenido cáncer en toda la familia, y de manera preventiva, pues me refiero a un caso muy sonado que fue, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, que sabía que tenía esa predisposición a desarrollar el cáncer porque muchas mujeres de su familia lo habían tenido, y entonces ella de manera preventiva se mandó a realizar una mastectomía o se quitó los 2 senos porque sabía que las probabilidades de tener un cáncer de seno eran muy altas, ¿sí? Entonces ya se conoce, incluso ahorita parte de los estudios que se hacen a los pacientes con cáncer, cuando son cánceres que tienen una gran penetrancia genética, se le hacen estudios genéticos a la familia y se puede estimar de alguna manera el riesgo que esos otros miembros de la familia puedan desarrollar en algún momento de su vida un cáncer. Bueno, médico, ya se determina, y esto para los pacientes que presentan esta enfermedad, tienen cáncer, ya fueron diagnosticados y empieza ese tratamiento. ¿Cuáles son esos mecanismos, esos tratamientos? Bueno, digamos que el tratamiento del cáncer se basa específicamente en el estadio en el cual se encuentra el cáncer. El estadio habla de la extensión, de la magnitud y del compromiso de otros órganos. Lo ideal es encontrar un cáncer en un estadio temprano, en el que está localizado exclusivamente en el tejido, y el tratamiento pudiera eventualmente curar a esta persona, ¿sí? Para eso pues se necesitaría que todos los colombianos tuviéramos acceso a esos exámenes
de rutina que pueden encontrar esos cánceres en estadios tempranos, como por ejemplo la citología en las mujeres, la mamografía en las personas o en las mujeres mayores a los 50 años, ¿sí? Pero en la medida en que se encuentra el cáncer en estadios más tardíos, o sea, cuando hay compromiso de otros órganos, la posibilidad de curación es muy baja y lo que se busca con el tratamiento es exclusivamente frenar la progresión de la enfermedad para aumentar la expectativa de vida el mayor tiempo posible. ¿Cuáles son esos cuidados que un paciente debe tener, que debe practicarse en el tema del cáncer? En la actualidad, los lineamientos mundiales buscan que los pacientes desde el principio del diagnóstico sean enviados a una evaluación y manejo por cuidados paliativos. En otras palabras, el paciente debe ser manejado, por un lado, por el grupo de oncología y radioterapia y por el otro lado por los médicos de dolor y cuidados paliativos. No todos los cánceres en sí pueden producir dolor, pero se estima que en estadios avanzados hasta el 90% de los pacientes que tienen cáncer van a presentar dolor, ¿sí? Entonces lo que uno quisiera básicamente es evitar que el paciente llegue a ese momento, que pudiéramos tratarlo desde un principio y evitar que ese dolor progrese y que llegue a causar un sufrimiento. Entonces lo que buscamos es que cada vez se envíen de manera más temprana al paciente a la clínica de dolor y cuidados paliativos. Bueno, su especialidad son cuidados paliativos. ¿En qué consisten esos cuidados paliativos? Los cuidados paliativos, incluyendo el dolor, es la atención o el control de todos los síntomas que le produzcan al paciente algún grado de disconfort o de molestia. Dentro de los síntomas que pueden presentar molestia o sufrimiento al paciente, pues están evidentemente el dolor, las náuseas, el vómito, la falta de apetito, los problemas respiratorios como la disnea o la asfixia, los problemas emocionales, los trastornos del sueño, en fin, cualquier tipo de síntoma que al paciente le genere disconfort es susceptible de ser manejado en la clínica de dolor y cuidados paliativos. Existe la creencia que el paciente que usa morfina se va a volver adicto a ese medicamento. Existe la creencia que cuando a un paciente le formulan morfina es porque no existe nada más que hacerle al paciente. Existe la creencia que el paciente que le dan morfina es porque está al borde de la muerte. Entonces, todo eso son creencias equivocadas que de alguna manera nos han limitado a nosotros poder tratar adecuadamente a los pacientes. Entonces, parte de nuestro trabajo es precisamente explicarle muy bien a los pacientes en qué consiste el tratamiento en el manejo de los síntomas y evidentemente aclararle todas esas dudas, porque muchas de esas creencias a veces hacen que el paciente prefiera aguantarse el síntoma a recibir algún tipo de estos medicamentos. Cuando hablamos de dolor se piensa precisamente en eso, lo que comúnmente algunos llaman pepas, inyecciones, y resulta que detrás del dolor también se esconde algo que tiene que ver con ese tema psicológico. ¿Cómo se desarrolla? A ver, es inevitable que una persona que tiene un dolor vaya a desarrollar unos sentimientos emocionales adversos, pero incluso las personas que están deprimidas pueden tener o manifestar una mayor intensidad del dolor, e incluso el tratamiento tiende a ser a veces menos efectivo en aquellas personas que están cursando con alguna depresión. Entonces el apoyo psicológico es fundamental. Existen muchas técnicas que han documentado un beneficio en relación al manejo del dolor, como la terapia cognitiva conductual, la psicoterapia de apoyo, todo, incluso medicamentos también destinados para controlar la depresión o la ansiedad. Todo eso son ayudas que cuando hablamos de tratamiento del dolor pueden sumar
y minimizar o mejorar la efectividad del tratamiento. Usted decía hace unos minutos que el trabajo de los cuidados paliativos está en que el médico vaya acorde a la enfermedad, al desarrollo de la enfermedad del paciente, sí, y no viceversa. En ese desarrollo de la enfermedad, el apoyo tanto médico o clínico como de la familia es importante. Es decir, la familia, ¿qué papel juega en el acompañamiento de un paciente con cáncer? Es fundamental el apoyo de la familia. Vuelvo y reitero que la situación que vivimos en el Tolima y en Ibagué es dramática, ¿sí?, por el desconocimiento tan grande que existe acerca del tema. Cuando se empieza un tratamiento o el paciente se enrola, digamos, dentro del servicio de cuidados paliativos, debe existir de la mano un aprendizaje o unos talleres que les hacemos a los familiares para que ellos también aprendan a identificar tempranamente los síntomas, para que estén preparados a asistir a esa persona en los momentos en que él los necesite sin tener que acudir, por ejemplo, al servicio de urgencias, para ayudarles a ellos a resolver algunos de sus propios sentimientos adversos, a tratar, por ejemplo, el cansancio de ellos cuando les ha tocado jornadas muy extensas de cuidado del paciente. Entonces el trabajo de la familia o de los cuidadores es fundamental, pero los cuidados paliativos también deben ir encaminados en apoyarlos a ellos y en entrenarlos para que ellos puedan ser eficaces a la hora de ayudarnos en el tratamiento del paciente. Bien, un paciente con cáncer que no tome la opción de estos cuidados paliativos, el tiempo de recuperación es igual a quien sí lo toma. Pues lastimosamente solo quien ha tenido la oportunidad de vivirlo es quien puede dar un poco de testimonio de lo que podemos hacer en cuidados paliativos. Realmente el evitar el sufrimiento es nuestra labor principal, ¿sí? Por lo general, el manejo de cuidados paliativos logra que la persona se encuentre libre de síntomas en la mayoría de ocasiones. Muchos de ellos, de los síntomas, son producidos por el cáncer, pero muchos de esos síntomas también son producidos por el mismo tratamiento. Como decías, la quimioterapia puede ser a veces muy tóxica, la radioterapia puede generar muchos problemas. Entonces, la persona que ha estado bajo el manejo de un médico especialista en cuidados paliativos podrá dar testimonio de que su vida puede cambiar radicalmente, ¿sí? Cuando una persona no tiene esa posibilidad, lamentablemente va a estar destinada a que pueda tener o que vaya a tener síntomas muy dolorosos o muy traumáticos en algún momento de su enfermedad. Bueno, médico, pues le agradezco mucho el haber aceptado la invitación del programa a su servicio, y finalmente recomendaciones para los televidentes que a esta hora nos ven y que presentan lamentablemente la situación del cáncer, pero que quieren tomar la vía de los cuidados paliativos. Pues yo quisiera, ante todo, decirles a los pacientes que el sufrimiento es opcional. Cuando se tiene una enfermedad, y a veces esa enfermedad es dolorosa, a veces la presencia de dolor es inevitable, pero el sufrimiento derivado de eso es opcional. Entonces cuentan ya en Ibagué con especialistas en el manejo del dolor y de cuidados paliativos, cuentan con la posibilidad de un tratamiento adecuado, tenemos los medicamentos, tenemos todas las formas de medicamentos y administración. Entonces el llamado y las recomendaciones a todas las personas que tengan un diagnóstico de cáncer activo se acerquen a la valoración por un especialista de dolor y cuidados paliativos. Médico, muchas gracias. Gracias a usted, Javier, muy amable.